pasado la sección de Lucho con la historia de esta novela gráfica de Jerusalén, la verdad que muy interesante. Ya le dimos la bienvenida a Seba, así que no hace falta. ¿Tenés una colita puesta? Tengo una gomita porque me molestaba el pelo. Bueno. Polémico. ¿Por qué, boludo? No es una colita, es una gomita. Una gomita de... Sí, la elástica, ¿no? De plástico, no es una colita de pelo. Tenés que ponerte una colita de pelo para mí. Bueno, ahora una rosa con moñito. Sí, ahora compramos una de Mickey Mouse. La tenemos en línea ya, comunicación telefónica, al señor Augusto Constanzo, ilustrador. ¿Cómo estás, Augusto? Hola, Cristian, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien, che. Muchas gracias por llamar. ¿Qué te enganchamos haciendo este sábado frío? Haciendo orden. ¿Orden en tu casa? Sí, señor, que es un caos esto, ¿no? Nunca uno tiene tiempo para hacer nada de esto y el día era propicio para quedarse adentro y empezar a tirar todo lo que no sirve. Tenés muchas cosas que tirar así. Demasiadas. No llego a ser un acumulador, pero debo estar cerca, ¿eh? No sos como ¿viste que hay un programa de esos en History, en Nacho, esos programas? Por eso, sí, que es una locura ese programa. Claro, no, olvídate, a eso me refería, porque es un delirio. Lo que uno hace a veces... Sí. También digo, por ser dibujante y esa cosa y por gustarte cosas que son... esto lo voy a guardar, esta tacita, esta cosita, esto, y terminás haciendo un museo gratuito de cosas que no ves más aparte. Claro, le agarrás cariño a ciertas cosas. Sí. Yo hace poco también me puse a ordenar un par de cosas, encontré papeles viejos, cosas de la secundaria. Claro, dibujos, no, cosas hay así. un límite. Sí, no, claramente tiré todo a la mierda, no puede ser. Contanos, Augusto, ¿hace cuánto que trabajas en ilustración, en el dibujo? Mira, yo estoy por cumplir casi 30 años, son 28 años de laburo, sí, más o menos. Arranqué a los 19 en el año 89, casi salido ahí del secundario, y sinceramente tuve la suerte de siempre ir concadenando una cosa con la otra. Yo empecé a trabajar en una revista que, mirá vos lo que era, inauguraba el mercado adolescente, sí, porque un mercado adolescente que no existía, te estoy hablando del año 89, es hace muy poco tiempo. Claro. Que se le dedica, que el mercado, digamos, le dedica estrictamente al adolescente, digo, un producto. Entonces, en esa época había una revista llamada 1320 que recién salía, que bueno, le hablaba, digamos, era el paso inclusive de lo que eran las revistas de rock clásicas, y estas mezclaba un poco de música, un poco de situaciones cotidianas del adolescente, de problemáticas, hasta del sexo, que era una cosa que no se hablaba. Digamos, era como mechada, y yo tuve, digamos, siempre la idea de no subirme a un medio al que no me daba también el piné de mi dibujo. Digo, yo recién salía de estudiar con Carlos Garaycochea en una de las academias que existían acá en Buenos Aires, que daban dibujo muy seriamente. Sí. Yo quería ser humorista gráfico, pero también otra cosa que pasaba era que los medios que publicaban humor gráfico estaban desapareciendo, como la revista Humor o un montón de otras cosas que yo había consumido años anteriores. Entonces ahí es cuando me dedico y decido ser ilustrador en lugar de ser humorista gráfico también. Claro, ¿y a quién tenías como referentes en aquella época? Mirá, los de mi generación teníamos siempre a la Santísima Trinidad, que era Quino, Caló y Fontana Rosa. Sí. Esos eran las referencias nuestras. Después tenía un montón de otras cosas que se fueron sumando. Digamos, había una generación de dibujantes europeos que hacían una revista llamada Metal Harland, donde estaba Moebius, Enki Bilal y un montón de historietistas desde ese lado. Del lado americano surgía Frank Miller, sí, ¿no? Con el Dark Knight o llegaba Watchmen. Sí, justamente acá tenemos a un especialista en cómics y eso, una sección dedicada a Frank Miller y a ese de Dark Knight justamente. Exactamente, y sumado esto a los clásicos que, bueno, digamos, Garaycochea tenía una cosa muy interesante que era, además de enseñarte a dibujar, te enseñaba a querer el oficio. Y ahí te enseñaba muchos dibujantes también clásicos, no sé, desde Hugo Pratt hasta, no sé, Ralph Steadman, un montón de referencias que teníamos de ingleses y de americanos que eran de mediados de los 50, del siglo pasado. Entonces ahí había una mezcolanza de muchas cosas que eran ilustradores también. Entonces ahí fue una fuente muy importante de ídolos que después costó mucho también cuando llega la compu, años después, tipo en el 95 y qué sé yo, uno se sentía mal
porque tenía herramientas que sus maestros no habían tenido, ¿no? Digamos, yo llegué a que me pasara, antes de entregar un dibujo, no sé, se me volcaba el tintero arriba del dibujo, tenía que empezar de nuevo. Claro. No había Command D, o digamos... Control Z. O Control Z, digamos, ¿no? Claro. Command D mucho menos, pero... Control Z no existía, entonces digo, después tener la herramienta del Control Z y un montón de otras cosas, fue toda una revolución para mí, que yo soy justo una generación intermedia, con un pie todavía en la vieja escuela, sí. y navegando lo que venía también. ¿Y cómo fue tu adaptación y ese paso y qué ventajas encontrás también, además del Control Z, en toda la ilustración digital? Justo me pasaba que yo estaba empezando lentamente a sintetizar mi dibujo. Claro. Yo tenía un dibujo muy complicado, muy barroco, con mucha textura, digamos, aprovechando la pluma y el pincel de esa época, pero me iba sintetizando, y de hecho estaba empezando a esforzarme mucho por hacer colores planos con la tinta y que salieran perfectos e imperceptibles, y que nada, costaba mucho. Entonces, digamos, lo lograba con aerógrafo o lo lograba con el pincel de manera muy suave, pero bueno, llegó la Mac y lo que hacías era apretar un botón y que toda la superficie que vos habías seleccionado se pusiera roja y se terminó el asunto. Claro, un color bien puro. Exacto, o digamos, también tuve una época previa a lo que es mi estilo hoy, que es más sintético y de colores plenos y planos y tal, que usaba mucho el aerógrafo del Photoshop. Claro. Y de hecho, esta semana en Twitter publiqué un dibujo del si no me equivoco, del 2002, que había hecho para la Rolling Stone española, que era un Spider-Man que tiene mucho de eso. Me había puesto mucho a aerografiar, a sacar volumen desde ahí, pero todo eso me ayudó después a ser el que soy hoy, digamos. Yo no reniego de todas esas cosas por las que pasé, llegué a hacer hasta hiperrealismo y todo. Sí. Aprendés de todo, aprendés mucho de las luces, las sombras, los volúmenes y todo eso, y lo terminás aplicando al estilo que tenés hoy, ¿no? Claro, ¿y cómo definirías tu estilo hoy? Porque me decías que es muy sintético. Es sintético, es geométrico, sí. Yo le había puesto en un momento un nombre, como una especie de... es como una... le había puesto como geometría... Sí. No me acuerdo, en un momento le había puesto un nombre, porque también, como me gusta mucho dibujar el cuerpo humano y hacerlo bien, a veces, digamos, no uso tanta estoy dejando de usar la recta y nada, había como una cosa así. Cuando me acuerde les escribo y se los digo, pero dale. Había logrado una definición en un momento. Tal cual. Y hoy hoy estás haciendo un poco de orden en tu casa, sí. Sacando viejos dibujos, encontrando bocetos y todo. ¿Cómo es una jornada de trabajo tuya? Mirá, yo por lo general tengo hijas, esas cosas a veces te ordenan, pero previo a tener hijos también yo era bastante ordenado con mis horarios. Y aprovechaba mucho la mañana. A mí la mañana me hace muy bien para pensar, que es el momento que quizás resuelvo las ideas de los dibujos que voy a hacer después a la tarde. La mañana la encuentro despejada, en especial para eso, para resolver las ideas, porque también lo que ha pasado es que la tecnología ayuda mucho, pero iguala mucho también. Entonces, todos los dibujantes hacemos la misma línea recta al Illustrator, a todos nos sale igual. Entonces, la única manera a veces de diferenciarse en el mercado o en el mundo, pues ya no es el mercado argentino, es una vez que ya salís, ya competís con todo el mundo, claro. Gracias a Internet. Y bueno, me parece que la idea es algo que hace que generes tu propio estilo y característica, digamos. Entonces le doy mucha importancia a eso, y a veces hasta me lleva más tiempo pensar una idea que hacer el dibujo en sí. Claro, y cuando te vas a poner a laburar, para un escritor, por ejemplo, la hoja en blanco sería como el némesis. ¿Para un dibujante es lo mismo también la hoja en blanco? ¿O qué complicaciones pueden tener? Sí, hay un momento en el cual el oficio a veces te sale cuando no encontrás la idea genial, pero sí empezás a garabatear, a dibujar. Yo todavía dibujo mucho en papel, después escaneo y después trabajo. Entonces hago mucho pequeño dibujo y pequeña cosa que a veces me lleva una idea con la otra, y ahí vas haciendo como una especie de cadena de situaciones que te llevan al lugar final.
Me ha pasado mucho de pensar buenas ideas caminando. Yo eso después leyendo ahí por ahí esta gente que escribe sobre neurociencia y qué sé yo, después te das cuenta que haces cosas que ellos recomiendan, pero uno las hace de manera inconsciente porque pues sale, digo, las ideas en la ducha. Después el otro día vi que había un libro que se dedicaba a eso. Sí, pero es un momento en el que uno está solo, concentrado y qué sé yo, y salen buenas ideas también, qué sé yo. ¿Sos andar con una libretita bajo en un bolsillo todo el tiempo, el lápiz? Sí, eso sí, al lado de la mesita de luz está, porque a veces a la noche también cuando vas desconectando todo aparece alguna resolución de algún conflicto que tuviste durante el día y lo anotás. Claro. Sí, eso pasa. Augusto, ¿qué tal? Luis te habla. Hola Luis, ¿qué decís? ¿Qué tal? Además de ilustrador, también sabemos que te gusta mucho el cine, la música. Sí, tal cual. Y que sos hincha de Vélez. Sí, muy fanático. Muy bien, sí. yo también. ¿En serio? Sí. Vamos todavía. Encontramos dos hinchas de Vélez, los pudimos unir. Nuestro operador aplaude. Mira, es el chiste que hacen todos y terminamos encontrándonos todos en todos lados y me parece que somos muchos más de los que creen que somos. El que habla es nuestro operador, que es fanático de Chicago, está siempre con la chamba de Chicago. Bueno, estamos... le deseamos lo mejor a Chicago. Tengo amigos de Chicago con los que nos volvemos locos mutuamente, pero nada, todo bien. ¿Cómo lo ves o qué esperás en un comentario futbolero? Mirá, ¿no? la verdad que tengo una tensión semanal viendo a ver qué refuerzos van a traer. Nunca, yo me hice de Vélez en los 80. De hecho no era de Vélez cuando era chico, y me hice de Vélez cuando tendría 10, 11 años, y viendo jugar a Carlos Bianchi, viéndolo jugar, ¿no? Sí, ni siquiera dirigir, lo vi jugar, que era una especie de delantero muy zorro, muy no sé, muy astuto, no sé comparado con quién hoy podría ser, pero era una cosa que parecía que no estaba en el área y aparecía pum y la ponía, y ahí me hice de Vélez por él, por verlo jugar, y después después en los 90 todo se dio vuelta y fue una maravilla, pero nunca estuve acostumbrado a una situación así como la que estamos ahora. No, para nada. Nada, y así que es muy extraño, pero nada, yo creo que vamos a salir, como salimos este campeonato, saldremos el que viene, pero las cosas tienen que cambiar, porque así no se puede seguir. Excelente. Y otro ídolo de Vélez, podríamos decir más de los 90, es Marcelo Bielsa. Vos tenés como una anécdota, algo muy particular con el loco. Con Bielsa, sí. Bielsa me terminó uniendo a un club en España. Sí, al Atlético de Bilbao. Al Atlético de Bilbao, que es la verdad que es una revelación eso, y nada, yo era muy fan de Bielsa gracias a su paso por Vélez y después por la selección. Sí. Y cuando termina el Atlético de Bilbao también lo iba siguiendo a medida que y me daba cuenta de lo que había hecho con ese equipo, que era hacerle creer a los vascos que eran los mejores, y si le haces creer a un vasco una cosa así, con lo cabezaduras que son, van para adelante como trompada. Entonces llegó a 2 finales, no las ganó, pero dejó ahí como una cosa muy especial, y en un momento me pasó que una compañera del diario LED, para donde trabajaba, me manda una captura de pantalla donde ve en una tribuna del Atlético de Bilbao jugando estos torneos internacionales tipo Eurocopa, sí. Una imagen de un dibujo que yo había hecho para el Olé, ampliada, gigante, unos hinchas la tenían ahí como una especie de bandera. Claro, de careta gigante. Sí. Entonces me pongo en contacto con ellos, digo, los busco por internet y doy con ellos, y se los agradezco, y ellos me contestan como asustados, como diciendo, uy, pensamos que nos iban a pedir derechos. Digo, ¿qué derecho? Digo, no. Digo, somos todos hinchas, está todo bien. Y un par de años después, ya sin Bielsa en el equipo, y ellos terminando, y estaban por jugar una final con el Barcelona, de la Copa del Rey, sí, me piden un dibujo de el jugador emblema que tienen en este momento, que es Miguel San José, que es un mediocampista divino y qué sé yo. Y nada, se los hago desinteresadamente, digo, no es que cobraba nada, y de hecho me pidieron muy tímidamente eso y con mucho respeto, entonces se los hice. El tema es que esa careta terminó, bueno, la historia es larga, pero ellos pierden la final, pero después que el Barcelona haya ganado la Copa del Rey y el torneo local, digamos que los dos finalistas de esos torneos terminan jugando una Supercopa, y como había ganado los dos el Barcelona, vuelve a jugar con el Atlético de Bilbao, que es lo que correspondía. Claro, esa Supercopa la gana el Atlético de Bilbao. La careta termina con el mismo jugador sosteniéndola arriba en el micro, festejando, qué sé yo,
termina súper famosa, me manda la camiseta firmada, empieza una relación con los chicos que continúa al día de hoy. Sí. Y viajé el año pasado, lo conocí a él, conocí el club, vi un clásico que es con la Real Sociedad, Sí. que desde la época de Bielsa no lo ganaban, o lo ganaban o lo empataban, y ese día lo ganaron, así que quedé como quedé como Qué locura. cábala. Qué bien. Y fue, la verdad que lo que recibí ahí fue mucho afecto, y viví el fútbol de una manera que me encantaría vivirla acá, digamos, viendo la familia, la mitad con la camiseta del Atlético de Bilbao y la otra mitad con la Real Sociedad, yendo por la calle sin ningún conflicto. Digamos, esto debería pasar en un Vélez Chicago, por ejemplo, ¿no? Que sería imposible acá. Sí, O sí, todos sí. volviendo juntos en el tren, sentaditos, digo, sin ningún conflicto entre nadie. Y eso me dio mucha pena no poder vivirlo acá, por ejemplo. Sí, sin dudas. Acá lo más cercano que viví algo así similar, de compartir al menos un colectivo con hincha con otra camiseta, fue cuando fui a ver a la selección una vez, Claro. hablando con algunos colombianos y eso, Sí. pero después a nivel clubes es lamentablemente imposible. Bueno, justamente los colombianos, digo, son también personas muy educadas. Sí. Viste, coincidía eso también, eso da, digo, porque si coincidís en un micro con brasileños quizás te la... es Sí. distinto. Pero bueno, qué sé yo, pasa eso, pero son cosas hermosas que tienen que ver. En este caso lo que me pasó con el River fue mucho internet y mucho pasión por el fútbol y la pasión por Bielsa. Y ayer justo en el grupo de WhatsApp que tenemos los chicos estos que hacen, que los hinchas del Atlético de Bilbao, con los que hicimos la careta y tal, les llegó un audio de Bielsa felicitándolos porque hoy por hoy el Atlético de Bilbao tiene un jugador que es Geray, que padece cáncer. Sí, hoy se circuló un video. o ¿Viste? ayer, Y lo había con- superado el año pasado, pero parece pobre, le volvió a brotar este año, entonces tiene que otra vez hacer tratamiento. Y pasó como estas historias que a veces yo he escuchado que han hecho, no sé, en cursos de un colegio, que saben que un compañero o una compañera le pasa eso y se rapan todos Sí, en sí. solidaridad por la quimioterapia y tal. Bueno, hicieron todos lo mismo y se viralizó, y Bielsa les mandó un mensaje diciendo: ustedes son únicos, son geniales, y nada, así que reafirma que estamos por el buen camino. Bueno, Augusto, para ir cerrando y agradeciéndote por tu tiempo, te quería preguntar, has trabajado hace un montón de años que venís con la ilustración, diferentes estilos has manejado, te han pedido estos dibujos del jugador del Bilbao y todo eso. Sí. ¿Cuál fue el trabajo más insólito que te hayan pedido? Qué buena pregunta. La verdad, a ver, déjame pensar, porque sinceramente... ¿Te ha tocado, por ejemplo, hay algunos cumpleaños a veces se convocan así algún caricaturista? y eso, sí, hacen pero dibujar cosa y que eso? yo soy muy malo para la caricatura, la repentina. Sí, Digo, soy bueno, pero con 2 o 3, si me das 2 o 3 pasos para llegar, claro. de primera no sale bien. Si eso hubiera sido un fracaso, ese sí es un buen pedido insólito para mí, porque no tuve que negarme varias veces. Me han Claro. llamado y me tuve que negar. Es Sí, cierto sí. eso. Sí, tal cual, muy bueno eso. Bueno, Augusto, no te acordás ninguna. Es ¿Alguna? que la verdad que insólito. ¿Y alguna que te guste mucho ilustrar? ¿Algún personaje? Y sí, es que, no sé, lo que tengo muchas ganas de que suceda el año que viene es que seamos campeones del mundo y poderlo hacerlo a Messi con la Copa. Sí, claramente. Eso sí. Sería un golazo. Eso sería un deseo tremendo. Eso me Estuvimos daría... cerca. Los dibujos de los mundiales tienen una cosa que llevan una carga emocional que excede lo cotidiano, eso sí. Eso te lo puedo decir, que va con un envión extra y se disfruta mucho más. Como los de la música, digo, viste que hice un dibujo en referencia al gol de Diego a los ingleses. Sí. Como una partitura. Exacto, digamos. Lo que hice fue reemplazar las notas por la acción de la figura de Diego avanzando a medida que, como un cuadro a cuadro de eso. Y ese es un dibujo, por ejemplo, que yo tenía la idea hace como 2 o 3 años atrás, que lo había guardado y que no lo había hecho porque como no tenía mucho dibujo para lucirme, la idea era buena, pero no tenía mucho dibujo como para decir, que nada. Pero la hice y fue un golazo. Por eso te digo a veces que el poder de la idea a veces es más fuerte que un buen dibujo. Claramente. Así que cerramos con esa frase. Tal cual.
Así que bueno, Augusto, te agradecemos un montón tu buena onda para atendernos favor, y chicos, bueno, un la placer. próxima te esperamos acá con un par de hojas y unos... Encantado, unos lápices. encantado. Después arreglamos para más y hacia fin de año. Si quieren me doy una vuelta y charlamos bien. Dale, te esperamos acá entonces la próxima. Dale. Un abrazo grande. Un cariño. Chao chicos, Chau, chau. gracias.